Sí, perdón. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos. Tomo efectivamente la palabra en nombre del grupo, del colectivo Universitarios por la Convivencia. Somos un grupo de profesores catalanes que tenemos como objetivo principal la defensa de la neutralidad política de los órganos de gobierno de nuestras universidades como garantía esencial del respeto al pluralismo político en general. Hemos presentado esta petición porque queremos denunciar lo que consideramos una evidente captura de las universidades catalanas por parte del poder nacionalista. En los documentos que les hemos hecho llegar adjuntamos tres tipos de evidencias de esta captura. Por un lado, han recibido ustedes múltiples ejemplos de la ocupación del espacio público por simbología nacionalista en nuestros campus. También múltiples ejemplos, vídeos de agresiones a estudiantes constitucionalistas cada vez que intentan realizar algún tipo de actividad en nuestros campus. Ambas cosas, tanto la ocupación del espacio público como este tipo de acoso a los estudiantes que discrepan de los planteamientos nacionalistas, se han producido con la connivencia de las autoridades académicas. Han sido escasas las condenas, muy leves, y desde luego con el apoyo explícito de autoridades políticas nacionalistas. Otro tipo de evidencia de esta captura que les hemos adjuntado son abundantes pronunciamientos partidistas de los órganos de gobierno de nuestras universidades. Declaraciones, manifiestos, todos ellos en la línea de los planteamientos nacionalistas y que intentan de alguna manera uniformizar el pensamiento, dibujar una especie de pensamiento oficial o de pensamiento único en nuestras universidades, algo que es, creemos, absolutamente incompatible con nuestra misión como académicos. De estos pronunciamientos partidistas hay uno que es especialmente significativo, que es un manifiesto conjunto, único, de órganos de gobierno de todas las universidades públicas de Cataluña. Este manifiesto se aprobó en otoño de 2019 a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a líderes nacionalistas por lo ocurrido en Cataluña en 2017. Y este manifiesto, como digo, aprobado por órganos de gobierno de diferentes universidades, fue además entregado por un grupo de profesores al presidente de la Generalitat, convocando a la prensa en un acto público. Se lo entregaron un poco a modo de trofeo. Es evidente que esto no es un acto espontáneo, que no se introduce el mismo documento crítico con nuestro Estado de Derecho, con nuestro Tribunal Supremo en todas las universidades y luego se le entrega a la máxima autoridad política regional. Es evidente que es una estrategia diseñada políticamente y diseñada desde arriba. Este tipo de actuaciones, fundamentalmente los pronunciamientos políticos, han dado lugar a numerosas sentencias condenatorias de nuestras universidades. Diversas universidades públicas catalanas han sido condenadas por vulneración de derechos fundamentales. Recientemente destacó solo una sentencia ya de nuestro Tribunal Supremo que condena a la Universidad de Barcelona precisamente por aquel manifiesto conjunto del año 2019, la condena por vulnerar los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la libertad ideológica al pronunciarse políticamente en nombre de todos sus miembros, al apropiarse en definitiva del pensamiento de todos. Nuestro defensor del pueblo también ha apoyado nuestras peticiones, ha emitido una resolución advirtiendo a todas las universidades catalanas que han de respetar el principio de neutralidad institucional. Pese a esto, pese a las numerosas sentencias judiciales, pese al pronunciamiento del defensor del pueblo, lamentablemente el pasado mes se ha reformado la Ley de Universidades en España y en vez de incorporar explícitamente el principio de neutralidad política, lo que han hecho es incorporar una enmienda presentada por fuerzas políticas nacionalistas que pretende dar cobertura precisamente a estos posicionamientos que han sido declarados reiteradamente ilegales por nuestros tribunales, ¿no? Ante
esta situación, lo que pedimos al Parlamento Europeo es que, por favor, investigue lo que consideramos, nos parece evidente, una violación de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, a la libertad ideológica, al derecho de reunión de nuestros estudiantes, a la no discriminación, en definitiva, por motivos ideológicos. Que investigue también la vulneración del principio de neutralidad institucional, esencial para nuestras democracias, y la posible connivencia, que nos parece evidente, de las autoridades políticas regionales con todas estas actuaciones. Apelamos para ello, obviamente, a los valores de la Unión Europea, a los principios reconocidos en el artículo 2 en relación con el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora pasaríamos a la Comisión Europea, en concreto al Departamento de Just, y tiene la palabra Vincent Depine. Thank you, Chair. I would like first to underline that we fully understand that there are here issues relating to fundamental rights, which fall under just competence. And some of these rights are enshrined in the Charter, thinking about freedom of expression, freedom of association, as well as academic freedom. So all these are definitely important values for all of us. However, I would like to underline at the same time that the European Commission has no general power on fundamental rights issues, and that the Charter is applicable only when implementing European Union law. So before and in order to assess such a petition, we will need to have a link with Union law and with European competencies. In the present case, we find that there is no such link with the European Union law. In particular, I would like to point to the Article 165 of the Treaty on the Functioning of the European Union, under which the Union fully respects the responsibility of the Member States on the content of teaching and the organisation of the education system and their cultural and linguistic diversity. So this is one of the principles of the European Union, that the education systems are autonomous, and here even more when it comes to the organisation of university and the status of universities, which is on which we have to respect the independence of the institutions, and again of the member state competence in that matter. So in a sense, while we recognise that there may be here issues relating to fundamental rights, we consider that this is a competence of national authorities, and that it is for member states and in the present case, Spanish authorities, and this was mentioned in this respect, to ensure that their human rights obligations are fulfilled, the national, the domestic ones, but also European obligations, and I'm referring here to the European Convention on Human Rights, and that also when national remedies are exhausted, there is also the possibility to seek remedies before the European Court of Human Rights in Strasbourg. Thank you very much, Chair. Muchísimas gracias. Ahora le daría la palabra a los grupos parlamentarios. La señora Rosa Estaràs, del IPP Group. Sí, gracias, presidenta. Bien, la verdad que escuchamos con preocupación la intervención que se ha hecho desde la Universidad por la Convivencia. Son muchas las peticiones que están llegando al Parlamento Europeo precisamente por falta de neutralidad y falta de valores europeos y, sobre todo, falta de convivencia por parte de Cataluña. Esta es una más. Hemos podido ver en la documentación que se ha presentado que la Asociación Juvenil Constitucional Catalana, SACABAT, expresó sus preocupaciones y expresó sus opiniones. Fueron borrados del listado de las propias universidades, tuvieron que recurrir a los tribunales les dieron la razón y tuvieron que ser readmitidos, pero eso ya es un ejemplo de cómo allí no hay neutralidad, cómo de alguna manera las autoridades
académicas, por la información que se nos ha aportado, no condenan en ningún caso los incidentes de falta de neutralidad, de respeto a la discrepancia, cuando la universidad tiene que ser el centro de la opinión y del respeto, porque es donde se va a forjar la gente del futuro. Y, por lo tanto, hay tres temas que preocupan: la falta de respeto a la discrepancia, la no condena cuando esto pasa de las propias autoridades, y que en el caso de que haya actos violentos, como pasó con la plataforma juvenil Sakabat, pues la falta de intervención también de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los valores europeos son clarísimos. Los valores europeos suponen el respeto a la dignidad humana, el respeto a la libertad, el respeto a la democracia, a la igualdad y al Estado de Derecho, y, por lo tanto, es absolutamente necesario reconducir esta situación y conseguir el respeto a la Unión Europea. Nos decía la peticionaria que el defensor del pueblo les ha dado la razón, que las sentencias judiciales les han dado la razón, y llegan aquí a esta comisión de peticiones, que es la más cercana al ciudadano, pidiendo amparo para que esto se corrija, pueda haber libertad ideológica de expresión y el derecho a no ser discriminado por sus ideas políticas, tanto de estudiantes como de profesores. Por lo tanto, solicitaría la petición abierta, de nuevo una carta al Gobierno de España para que tome cartas en el asunto, y al Gobierno de Cataluña, y se pueda rectificar esta situación, que es alarmante y no tiene ningún parangón, creo, en ningún Estado miembro en Europa. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora, por Renew Group, la señora Maite Pagaza. Sí, muchísimas gracias, presidenta. Bien, todos los hechos de los que nos han sido informados efectivamente son muy graves y los puedo verificar en primera persona. En 2019 yo fui invitada a la Universidad Autónoma de Barcelona a dar una charla con otros ponentes sobre un tema europeo, y por parte del grupo Sakabat, que ha sido citado. Y nos acosaron, nos insultaron, nos amenazaron e intentaron agredirnos. Fue terrible. Es algo que solo en los peores momentos de intolerancia que se puedan señalar en Europa han sucedido antes. Fue absolutamente horrible. Querían impedir a toda costa que pudiéramos realizar una charla para hablar de una cuestión europea, de ciudadanía europea. Intolerantes, populistas, ultranacionalistas, apoyados por las instituciones, lamentablemente muy poco protegidos. Y la cuestión fundamental que tiene que entender la Comisión es que lo que se intenta es generar una espiral de silencio y normalizar la estigmatización, normalizar el acoso. Que no sea aplicable directamente, sin embargo, hay algunas cosas que sí se pueden hacer. Lo primero, que ustedes comuniquen al Gobierno español que está obligado a garantizar todos los valores y principios de la Carta, de los distintos tratados y, por supuesto, constitucionales españoles. Pero es que, además de eso, ustedes pueden indicar al comisario Reynders que indique su preocupación en el informe sobre el Estado de Derecho. Porque no es una vez tras otra que esto está ocurriendo. Y el problema es que hay un semirrégimen populista, identitario, ultranacionalista en Cataluña. Y que no es solamente esto, es que estamos viéndolo en otras cuestiones también. Y cuando el populismo se hace añejo, cuando se cronifica, se va convirtiendo en una amenaza cada vez más grave. Y lamentablemente tienen valor de cambio y el Estado español está siendo negligente. Por tanto, ustedes pueden avisar al comisario Reynders de que indique su preocupación en el informe de derecho del Estado de este año. Porque todos los datos que nos han dado son verificables, son ciertos, y desde luego yo les puedo asegurar que he estado allí y lo he visto con mis propios ojos y lo he sufrido en mis propias carnes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por el grupo de ICR, el señor Germán Terch. Sí, buenos días. Muchísimas gracias. Sí, nosotros vemos también con muchísima preocupación que la Comisión quiera despachar esto de una forma como diciendo que no le compete. Estamos hablando de una situación absolutamente extrema. No estamos hablando de una cuestión de contenidos. La cuestión de contenidos que, por cierto, cuando se trata de Hungría, sí que parece que la Comisión se atribuye competencias para tener injerencias masivas y sacar todo tipo de consecuencias de ello.
muy negativas para el país acusado. En una cuestión de contenido, mientras aquí estamos hablando realmente de lo que son los elementos básicos de la calidad democrática, de la vida en libertad, que no existe en este momento en las universidades catalanas, no existe en otros ámbitos tampoco, no existe para hablar español en los colegios tampoco, pero estamos hablando de las universidades. En las universidades, la permanente agresión a cualquiera que sea discrepante de lo que es el dogma y la ideología dominante, hegemónica y absoluta dentro de las universidades va acompañada de represalias, unas veces físicas, otras veces de acoso permanente y otras veces de represalias profesionales para unos o para otros. Las condiciones que existen en este momento en Cataluña de represión a todo aquel que no esté inmerso en lo que es la narrativa ultra izquierdista o ultranacionalista son unas condiciones que no se dan en ningún país democrático, ningún país de la Unión Europea. En ninguno hay condiciones remotamente parecidas a las que se están dando allí, de violencia, como digo, de imposición, de agresión, con absoluta complicidad por parte de las autoridades regionales, que son la Generalidad de Cataluña, pero también, por supuesto, por su socio, que es en este momento el gobierno español. Por eso insistimos no solo en que se mantenga abierta, sino que realmente el informe sobre derechos humanos tiene que reflejar esta profunda anomalía que se está produciendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Veo que nadie más me ha pedido la palabra. Por tanto, le daríamos la palabra a la peticionaria y 2 minutos para concluir. Sí, muchas gracias. Agradecemos mucho, desde luego, primero que nos hayan permitido, ¿no?, exponer esta preocupación grande que tenemos, desde luego, y desde luego las palabras de apoyo de los eurodiputados que han intervenido. Solamente querría decir, un poco en respuesta al representante del Parlamento Europeo, una cosa, ¿no? Y es que cuando los ciudadanos tenemos que hacer la labor que deberían hacer las autoridades, se está cometiendo una enorme injusticia, ¿no? Porque en la medida en que tenemos que batallar solos, ¿no?, con nuestro tiempo, con nuestro dinero, contra unas instituciones, por más que los tribunales nos den la razón, afortunadamente, pues es una situación, como digo, muy injusta, porque las universidades disponen de sus gabinetes jurídicos y disponen del dinero de todos, ¿no?, para llevar adelante esta batalla. Por supuesto que podemos llegar al Tribunal de Estrasburgo, pero creo que no sería lo deseable en una democracia de la Unión Europea, ¿no? Lo deseable sería el amparo de nuestras autoridades y, desde luego, cuando hay resoluciones judiciales tan continuadas, un posicionamiento tan claro del defensor del pueblo, pues que las autoridades acatasen estas decisiones y, desde luego, que nuestra legislación se adaptase a esas resoluciones judiciales que interpretan los valores de nuestra Constitución y de los tratados internacionales, desde luego, suscritos por España, ¿no? Por lo tanto, cualquier medida de apoyo la agradecemos mucho, porque de verdad está en juego el debate libre de ideas, el pluralismo político y el que podamos expresarnos todos en libertad en un lugar que es tan esencial, ¿no?, para la democracia y para los valores occidentales como es la universidad. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a la peticionaria y también, pues, a la comisión y a los miembros de esta comisión. Después de haberles escuchado a todos, decidiríamos mantener abierta esta petición. También vamos a escribir desde esta comisión al comisario Reinders, haciéndole llegar esta petición y para que la tenga en cuenta en el informe del Estado de Derecho, así como una carta al Gobierno español, en concreto, pues, a las autoridades académicas, ¿no?, al Ministerio de Educación, por la posible, ¿no?, requiriendo explicaciones por la posible vulneración de los derechos fundamentales a la libertad ideológica de expresión y de reunión y a la no discriminación por motivos ideológicos de todos los miembros, alumnos, profesores y demás personal de las universidades públicas
catalanas. Por tanto, damos por tanto concluido este punto del orden del día. Pasaríamos al punto 12, que es